Muy buenos días, queridos amigos. A nombre de FESDAD, la Federación Espírita del Atlántico, conformada por la Asociación Espírita Senderos de Paz, la Asociación Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís y FUSENDA, la Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, le damos la cordial bienvenida a esta conferencia, primera conferencia de charlas federativas año 2023 de FESDAD. Vamos a tener hoy cómo superar resentimientos a la luz de la psicología espírita por parte de John Reynolds, presidente de ASECLA, la Asociación de Estudios Espíritas Clara de Asís. Esta charla fue presentada en forma personal en un auditorio que en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, para efectos de que nuestros hermanos a nivel nacional e internacional, y para que quede grabado, porque en esa oportunidad no quedó grabado, podamos subirla también a nuestro canal de YouTube de FESDAD. Así que vamos a presentar quién es John Eric Reynolds Turriago. Es abogado, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho, doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas, abogado litigante, investigador, vinculado a la Universidad de la Costa en el Departamento de Derecho y Ciencias Sociales y Jurídicas, profesor titular, presidente de ASECLA, la Asociación Centro de Estudios Espírita Clara de Asís, y es también el veedor de Confecol. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer una elevación de pensamiento como toda tarea espírita. Así que les pido que se unan conmigo de pensamiento y sentimiento para pedir la protección del Padre Celestial en estos momentos que nos reunimos en su nombre, en el nombre de Jesús también, que esos trabajadores de Jesús puedan acompañarnos y que se puedan aprovechar de estas enseñanzas, no solamente nosotros los encarnados, sino toda esa multitud de testigos que está a nuestro alrededor, que pueda aprovechar estas enseñanzas para que pueda fortalecer su fe, su esperanza y su caridad. Que nuestro disertante tenga ese acompañamiento y que nosotros seamos ese auditorio preparado para esta enseñanza cual semilla y que den esos frutos antes mencionados. Gracias y que así sea. Que así sea. Muy buenos días, John. Gracias por estar con nosotros. Adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias, Abel. Un saludo a todos los que nos acompañan en ambos planos de la vida, a la Federación Espírita del Atlántico, FESDAD, a Abel, a María Teresa, a Carmen, a todo el equipo federativo por esta dinámica divulgativa que FESDAD, en vinculación con las actividades de Confecol, estamos realizando aquí en Barranquilla. Como bien hablaba Abel, ya hace casi un mes estuvimos realizando esta misma actividad presencial y hoy quisimos repetirla porque cada experiencia espírita debe ser siempre distinta y bajo la necesidad urgente que hay de poder comprender los conflictos humanos, de poder comprender qué está pasando con el mundo, especialmente con el mundo interior nuestro. La doctrina espírita trae propuestas educativas, trae propuestas psicoterapéuticas, pero trae ante todo propuestas de pacificación interior. Así como los brazos abiertos de esta dama que ven allí, estamos buscando recibir la vida libres. Como decía el Maestro Jesús, la verdad os hará libres. La verdad os hará seres plenos. Por eso propusimos esta maravillosa temática denominada en Confecol y FESDAD presentes, cómo superar los resentimientos a la luz de una psicología, a la luz de la psicología espírita. La psicología espírita que tiene plena vigencia, que puede ser abordado por cualquier estudioso, por cualquier persona dedicada
porque no requiere de títulos académicos para ser comprendida. No requiere de profundidades exuberantes, sino comprender ciertos principios, ciertas verdades sustentadas, como ayer cuando el profesor Rivail lanzó al mundo el libro Los Espíritus en 1857, y hoy sustentada por todas las ramas posibles de la ciencia. Porque el espiritismo es eso, ¿no? La unión de todas las ciencias, la condensación de todo el pensamiento humano. Porque el mayor éxito es este. No son los títulos profesionales, no es la belleza física, no son los estatus sociales. Es la capacidad de cohesionarnos, la capacidad de aceptarnos, porque aceptándonos, aceptamos al próximo. Por eso, esta primera parte del conversatorio vamos a llamarla el sublime desafío de vivir. ¿Sí? Vivir una encarnación, una reencarnación, es todo un desafío. No es simplemente la propuesta biológica, no es simplemente sentirse triunfador, porque hay muchos que han triunfado, que tienen el éxito material, mas se sienten frustrados en sus sentimientos, en sus reales intenciones de la existencia. Pero peor, habemos conmigo, o hay muchas personas que están viviendo la presión del tiempo. Nos sentimos encapsulados, presionados, porque nos vendieron el proyecto de vida de que tú eras conforme conseguías, de que no era ser sino tener, de que si no teníamos no íbamos a recibir ningún reconocimiento y vivimos presionados, no queremos envejecer, no queremos compartir nuestras vidas y va generándose una situación egoica, egocéntrica, ególatra. Todo gira alrededor nuestro y los demás giran alrededor nuestro. El materialismo no es simplemente la posesión o aprehensión de objetos. El materialismo es la forma en cómo, entendiendo que solo importa lo presente, que solo interesa aquello que podamos dominar para poder conseguir nuestros propósitos, nos hace olvidarnos de realmente lo que somos, quiénes somos y para qué estamos con los demás. Por eso, la ficticia tranquilidad que nos venden esquizofrénicamente los medios de comunicación, las publicidades son a veces más enfermizas, más patológicas que realmente equilibrantes. Hay que tener mucho cuidado porque a veces estamos proyectándonos, definiendo nuestros lineamientos existenciales en función de una paz que se consigue muchas veces destruyendo a otros, de una paz que se consigue muchas veces buscando los placeres sensoriales, fisiológicos, pero nos sentimos perturbados. Algo hace falta en el interior. Y esto nos hace recordar esta historia maravillosa de cómo un resentimiento, de cómo un sentimiento mal metabolizado, mal enfocado, mal asumido, puede causar tanto daño. Siempre me ha llamado particularmente la atención de los ojos de este retrato, unos ojos profundos, llenos de luz. Ella era una mujer joven que buscaba también ser amada. Sin embargo, no logró esa plenitud porque debido a las presiones sociales históricas de la época, tenía que sustentarse bajo los lineamientos de un hombre que pudiera darle los medios económicos de sobrevivir. No se olviden de estos ojos. Su nombre es Clara. Pues bien, Clara consiguió con este señor Aurus que observan allí, este hermoso bebé. Pero este hermoso bebé iría a compartir su existencia con otros 6 hermanos adicionales. Aulus era un trabajador de lo que se llama hoy una especie de puerto marítimo. Tenía una categoría, pero su vida padecía totalmente el alcoholismo. En horas de la noche, viviendo en un pequeño dormitorio con Clara y los 7 hijos, especialmente este que señalo,
llegaba a altas horas de la noche y provocaba lo que hoy conocemos como violencia intrafamiliar. Golpeaba a este joven. Sin embargo, en alguna oportunidad, ese joven que adquiriría la mayoría de edad le confesaría a su secretaria, a su asistente personal, la siguiente experiencia. Cuando Aulus llegaba alcoholizado a golpearlos. Entonces, dice este niño ya con mayoría de edad, entonces tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Unos pocos días después tuve la oportunidad de poner a prueba mi voluntad. Mi madre, asustada, se escondió enfrente de la puerta. En cuanto a mí, conté silenciosamente los golpes del palo que me azotaba. Así era de difícil, ¿no? Y estoy hablando entonces de Aulus y Adolfo Hitler. Sí, esta es una rememoranza de su condición psicológica y emocional y de cómo un maltrato intrafamiliar puede terminar afectando la vida de un ser humano y puede terminar afectando la vida de todo un grupo social y civilizaciones. Para nadie es un secreto que Hitler fue desde pequeño una persona con perturbaciones. El propio Sigmund Freud, según ciertas investigaciones adelantadas, especialmente por los londinenses Lawrence Mark y el historiador John Forrester, en alguna oportunidad, Ernest Bloch en 1895 consultó las condiciones del niño Adolf Hitler que padecía trastornos de orden mental. Exactamente en Viena, Adolf fue recomendado por el propio Sigmund Freud a que fuera instalado en una especie de clínica mental. Según la descripción del importante padre de la psicología analítica, Hitler, como observan allí en la foto, era un muchachito austriaco de 6 años y de gesto desafiante, el mentón elevado y mirada firme, las piernas cruzadas. Pero esencialmente, a pesar de sus características corporales y de la forma en cómo se expresaba corporalmente al mundo, su problemática era que tenía sueños perturbadores. Constantemente se seguía perseguido por monstruos malignos, por profundos abismos que invariablemente le acechaban durante la noche. Observen que allí, en cierta forma, el impacto psicológico que ya se había incrustado, inoculado en lo profundo de la psiquis, estaba produciendo profundos resentimientos en su corazón y en su alma. ¿Cuántos Hitleres se están generando ahora en este momento? ¿Y qué decir de todas las masacres que han golpeado el país del norte? Los Estados Unidos de Norteamérica, casualmente y reiterativamente, han vivido constantemente jóvenes, como este caso, en esta importante obra de Marie-Ellen de Tulle, una PhD, que habla sobre los instintos peligrosos, hace una retrospección psicológica, sociológica de la causa de estas masacres. Esta foto en particular pertenece a Salvador Ramos, autor del ataque a una de las escuelas de Texas, porque ella observa muy en línea con el antecedente de Sigmund Freud que he comentado, que los tiradores, los francotiradores, sienten que están en un ambiente muy hostil y que el ambiente es injusto en el modo en que los enjuicia, en el modo en que los califica, y van generando progresivamente una simple indisposición en todo un odio a la especie humana. Además, actualmente este libro presenta que el bullying y sobre todo en aquellos que presentan dificultades en el hablar, la tartamudez, el ceseo, hace que los propios suicidas se autolesionen, generando un comportamiento disfuncional con una madre que muchas veces también es adicta y siempre un padre ausente, abusador y maltratador. Así, este joven, bajo la visión psicológica, espiritual, en la cual programó a partir de un resentimiento toda una masacre,
de personas inocentes tal vez, pero que en su psiquismo eran enemigos por haberle juzgado. Él, gracias a la influencia de las redes, comenzó a identificarse profundamente con las armas. Las armas de fuego le sirvieron para elevar su autoestima, sentirse invulnerable y terminó expresando toda su violencia en la cotidianidad de un triste hecho que la humanidad sigue repitiendo. La masacre de Columbine sirvió de modelo e inspiración a muchos tiradores o francotiradores posteriores. Se le llama por eso, en materia sociológica, el efecto Columbine. Es decir, después del 20 de abril de 1999, se ha dado toda una generación de este tipo. Pero ¿por qué suceden estos acontecimientos? ¿Dónde se encuentra Dios? Preguntan otros. ¿Es algo diabólico? ¿Es el fin de los tiempos? Gracias a esta realidad surge desde el 1 de enero de 1858 y desde el 17 de abril de 1859 la doctrina espírita y en su orden la psicología espírita. Siempre que hable de psicología espírita, como lo advertía el codificador en el título de Periódico de Estudios Psicológicos, me referiré y nos referiremos al concepto psique del alma. La psicología espírita explica los conflictos, los desafíos existenciales, los propósitos hacia la vida futura en función a la inmortalidad del alma. Es decir, somos herederos de los actos y conductas construidas en el ayer, pero también somos constructores de la transformación moral de esos hábitos y conductas en el presente que se proyectan hacia la vida futura. Por eso Allan Kardec, en el frontispicio de la Génesis, tiene una epígrafe maravillosa que dice: para Dios, el pasado y el futuro son el presente, porque somos seres interexistenciales, como observan la diapositiva. Somos seres con un reservorio espiritual maravilloso que destilamos, desarrollamos, purificamos en cada experiencia reencarnatoria. El 18 de abril de 1857, cuando la humanidad estaba todavía sujeta a lo maravilloso, a lo sobrenatural, a lo mitológico, a las supercherías que daban cuenta de la comunicabilidad con los muertos, Allan Kardec, el profesor Hipólito León de Guisalp-Rivel, espíritu superior reencarnado, conforme la pregunta 622 del libro de los espíritus, pudo otorgarle a esa fenomenología, tanto en la casa de Madame Claire-Masson, como las experiencias que viviría en la comunidad y en la intimidad de la familia Baudin, una visión filosófica. Descubrió entonces que quienes daban esos fenómenos eran almas de los hombres, es decir, los fenómenos espíritas. Porque la fenomenología espírita, los fenómenos producidos por los espíritus, no son más que los efectos de las propiedades del alma. El alma es inmortal, como lo advertía Sócrates. El alma vive un proceso, una ruta de evolución en diferentes existencias. Sin embargo, esta visión de la inmortalidad no era nueva. La historia, desde los egipcios, desde los romanos, pero esencialmente desde la resurrección de Jesús, advertían que somos inmortales. En la pregunta 1010 del libro de los espíritus, los espíritus advierten a Allan Kardec que resurrección y reencarnación son lo mismo, que nosotros, evolutivamente inferiores por la condición antropológica, psicológica, la psiquis que todavía requiere de la forma, requerimos de palabras que a veces nos confunden. Sí, fue Jesús, y Jesús advertía por eso que si vosotros permaneceríamos en su palabra, seríamos verdaderamente sus discípulos, porque la verdad os hará libres, y esa verdad
que Jesús estratégica, prudentemente reservó para tiempos posteriores, mientras el ser humano, mientras el psiquismo de la tierra maduraba para comprender los misterios de la inmortalidad, porque no eran misterios, eran leyes naturales, regentes que daban cuenta del amor, de la justicia y de la bondad de Dios. Esa verdad, queridos hermanos, era la inmortalidad. Somos inmortales. Lo atestiguó el Maestro Jesús cuando se materializaba a los apóstoles, que a pesar que habían estado con él de cerca 3 años, al momento del testimonio huyeron. Fueron estos fenómenos de materialización cuando su periespíritu puro se materializó e interactuó con los discípulos, donde ellos cambiaron la convicción moral y pudieron desplegar incluso aquellos que no le conocieron, como San Pablo o Pablo o Saulo de Tarso, la transformación del cristianismo en el mundo. Así, la primera visión que debemos tener esta mañana para entender por qué los resentimientos calan tanto en el inconsciente profundo del ser y pueden hacer tanto daño es la propuesta de nuestra inmortalidad. Tanto al dormir como al momento de morir o desencarnar, para los términos espíritas, vamos llevando en el perispíritu todas esas condiciones. Quiero que por un momento nos situemos. Y miren lo importante, ya ni siquiera es una visión nueva, porque el espiritismo no es una doctrina esotérica, ocultista. El espiritismo es una doctrina de educación moral. Y cuando hablamos de educación moral, no nos estamos refiriendo en manera alguna a la condición de religiosidad. La naturaleza moral nuestra se resume, como lo veremos más adelante, en que somos creados por un Dios de causas primeras, que no es antropomórfico ni que juega con sus criaturas, que tenemos una naturaleza de perfectibilidad y que estamos sometidos a la maravillosa ley de reencarnación, porque es la ley de progreso, que en cada desencarnación el cuerpo espiritual que observan allí que se desprende esculpe el amor, el perdón o el resentimiento y el odio. Es decir, liberarnos del resentimiento con la conciencia científica, con la fundamentación filosófica del por qué existimos, es una cuestión de salud pública, es una cuestión de pacificación necesaria. ¿Cuál fue entonces el aporte que trae el espiritismo? Advierte Allan Kardec en la Génesis, en el capítulo 1, numeral 13, para aquellos que quieran verificar. Una importante revelación se produce en la actualidad, la posibilidad de que nos comuniquemos con los seres del mundo espiritual. Esa circunstancia, ese conocimiento, como lo decía hace algunos momentos, no es nuevo, pero hasta ahora, en cierto modo, había permanecido como letra muerta, es decir, sin provecho para la humanidad. ¿Por qué? Porque desde los egipcios, los fenicios, los romanos, todos estos hechos eran sobrenaturales, como sigue sucediendo en la actualidad. La ignorancia de las leyes que rigen esas relaciones había ahogado o los había ahogado en superstición. Es decir, no se podía extraer de esas experiencias mediúmnicas, espirituales, una deducción de saludable. ¿Y qué es una deducción saludable? De que esas experiencias debían permanecer para que el hombre entendiera cuál era el objeto de vivir, por qué enfrentaba problemas, por qué enfrentaba desafíos, por qué reencarnaba con ciertas características. Ahora, el espiritismo, desembarazando estos fenómenos y estas leyes de los accesorios ridículos del mediumismo, de la brujería, del esoterismo, del ocultismo, hace comprender su verdadero alcance y hace que surjan de tales experiencias una luz destinada
a iluminar el camino del porvenir. Es decir, tiene una profunda repercusión psicológica, sociológica, porque nuestra naturaleza es la inmortalidad. Al generalizarse el conocimiento, si se entiende bajo la pureza que los espíritus superiores le dictaron a Allan Kardec, va a producir una profunda modificación en las costumbres, en los caracteres, en los hábitos, en las creencias, pero esencialmente en las relaciones sociales. Y cuando hablamos de relaciones sociales, no simplemente nos referimos a la relación entre los países, sino inclusive a la relación social que empieza desde el momento de la gestación, del embarazo, de la concepción, de la relación social que empieza como le sucedía a Hitler en el trato con el padre. Clara Pons, la madre de Hitler, inocula ese resentimiento aquí en el corazón. Y más tarde, años más tarde, desencarna por un cáncer de seno. Es decir, los resentimientos somatizados son actualmente la causa de muchos diagnósticos no concretados. Es decir, no hay enfermedades, hay enfermos del alma o habemos enfermos del alma. Por eso, la parte más importante de la segunda revelación, la de Cristo, la primera Moisés y la tercera el espiritismo, fue que él tomó de la antigua ley de Moisés lo eterno y divino, los 10 mandamientos. Las demás leyes creadas por Moisés fueron transitorias, pero Jesús agrega a estas revelaciones la vida futura que Moisés no habló, y también agrega las penas y las recompensas que aguardan al hombre después de la muerte. Pero es importante precisar que no son penas y goces o tormentos como un cielo o un infierno. La verificación realizada por Kardec, las entrevistas que él hacía a través de los medios que también hacían parte de una programación sociológica para impulsar la evolución del género humano, correspondía a entender que las almas que se comunicaban traían en sí mismas grabadas la felicidad, la perturbación, la alegría o el bienestar. Para aquellos que estén interesados en profundizar esta realidad, pueden abordar el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo. En la segunda parte habla esencialmente de esas entrevistas. Kardec, por la fenomenología que permitían los espíritus superiores, entrevista a un suicida, entrevista a un homicida y entrevista a un hombre de bien. Y él llega a la maravillosa conclusión: las almas, los espíritus llevan grabados en sí mismos su felicidad. Derrumbó el concepto del cielo y el infierno como lugares destinados por Dios eternamente al sufrimiento o a la felicidad ociosa. Y dio paso, antes que Freud encontrara el inconsciente profundo, a entender que el cielo y el infierno y el reino de Dios eran condiciones emocionales, psicológicas, psiquiátricas. Pero la más importante revelación, y con la cual necesito que nos quedemos, además de la vida futura, además de la inmortalidad del alma, además de las leyes de Dios, es la forma en cómo Dios es considerado. La divinidad ya no castiga, ya no es el Dios terrible, el Dios celoso, vengativo de Moisés. Es un Dios que se expresa a través de leyes y es soberanamente clemente y justo. Por eso, cuando Jesús encarna, el máximo espíritu puro de la tierra, el regente, el que ha regido con su amor la creación del planeta desde que el primer cosmos se condensó para dar paso a la materia y a las experiencias volcánicas de la tierra, él advertía: mi Padre y yo uno solo somos, dando a entender que
nuestro propósito existencial es lograr la sintonía con las leyes establecidas por Dios. Esas leyes maravillosas que hoy presenta el espiritismo, Moisés con los 10 mandamientos y Kardec que las actualiza en 10 partes en el tercer libro del libro de los espíritus. Reglas de conducta, reglas de comportamiento mental, emocional, social, no sujeto a ninguna religión ni a ninguna doctrina en particular. Por eso, la religión de Jesús es el amor. La religión de Jesús es el amor incondicional, el amor profundo. Por ello, cuando Allan Kardec codificaba la doctrina espírita, la tercera revelación, no simplemente anunciaba al mundo todas estas 4 verdades esenciales, que es a partir de las cuales se estructura el libro de los espíritus. La existencia de Dios o el Dios de las causas primeras, la inmortalidad del alma, el mundo espírita de los espíritus, las leyes morales, Jesús, guía de la humanidad, y las esperanzas y los consuelos, la vida futura. Esas son las 4 verdades que Kardec deduce y que gracias al método científico convierte en principios universales, porque su investigación llevó a validar todas estas revelaciones como verdades, y al ser verdad son inmutables, son permanentes, son justas y soberanas. Por eso, él mismo, Jesús, denomina al espiritismo como consolador. Es decir, esa palabra significativa y sin ambigüedad encierra que Cristo, conforme lo dije hace algunos minutos, sabía que el ser humano necesitaría consuelo, porque las creencias que no son verdades no serían suficientes para concederle a él el consuelo, la claridad en los desafíos que existirían en la humanidad. Consolar significa promover una fe razonable. Y entonces Jesús, a través de sus parábolas, insertaba en el inconsciente colectivo, valiéndome de Carlos Gustavo Jung, o sea, en el psiquismo de la tierra, las bases a través de sus parábolas que se basaban en leyes y en ejemplos naturales. Allá el grano de mostaza, por otro lado la higuera seca o estéril, de otro lado el hijo que regresa a la casa del padre que lo recibe. Es decir, antes que agregarle verdades nuevas, los espíritus, la doctrina espírita o los espíritus espíritas plantean la forma de explicarla, desarrollarla, para poder otorgar a las palabras de Jesús el sentido que le hacía falta. Por eso queremos dejar hasta aquí claro que el ser humano está regido por leyes morales. Nuestra naturaleza es moral y espiritual, conforme lo propone Allan Kardec en la pregunta 872, que es un ensayo, una reflexión psicológica del móvil de nuestras acciones. El ser humano tiene por objetivo la educación desde la reencarnación, la educación desde la existencia de Dios que se expresa a través de leyes, la educación desde la inmortalidad del alma, la educación desde la perfectibilidad. Cuando el ser humano y la educación basen la misma en el estudio profundo de esa naturaleza moral, es decir, las leyes que rigen nuestra perfección como ciudadanos del cosmos, se modificará la moral, así como se modifica la inteligencia. Una cosa es la adecuación de la inteligencia, la memoria, la repetición, el intelectualismo que nos ha generado crisis sociales, y otra cosa es la educación moral, la educación que abarca las dimensiones integrales del ser humano,
mente, perispíritu, psiquismo, alma, sentimientos. Y esa educación moral empieza por aquí, que no somos cuerpo físico y no somos simplemente cerebros. Somos espíritus inmortales, circunscritos, definidos por un perispíritu. Así hay que mirarnos. Cada vez que sientas odio o cada vez que sientas amor, porque el odio es el amor que enloqueció, tenemos que identificarnos como espíritus inmortales y empezar a concluir qué maletas o qué tesoros nos queremos llevar al momento de dejar el cuerpo físico. Y observen que utilicé el concepto de maletas porque las maletas son pesos, son cargas, en tanto que los tesoros brillan. Por eso, los tesoros que los espíritus recomiendan con cultivar son en su orden los sentimientos, los conocimientos, la cultura y todo el bien realizado con conciencia y perfección. Kardec, al estudiar los espíritus, observó que estos realmente podían actuar e impresionar la materia, que podían inclusive proyectar su mente, sus pensamientos a otro espíritu encarnado, y llegó a la conclusión que después de librarnos del cuerpo físico, proseguíamos con el cuerpo espiritual o perispíritu, cuerpo fluídico del alma, después de la destrucción del cuerpo tangible. Existe el perispíritu, y gracias al perispíritu, hábitos, actos son grabados, al igual que hoy grabamos en un disco duro, por explicarlo de alguna manera, o grabamos en una plataforma videos, acciones. El perispíritu tiene la misión de registro acásico, y en él todas las adquisiciones, hábitos, aspectos de amor o aspectos delictivos van quedando grabados. No hay crimen impune, ni hay acción de amor que no tenga su compensación. A pesar que no vemos o no nos ven, no solamente, pero esencialmente nos vemos nosotros. Por eso Emmanuel tiene una frase maravillosa que traigo a colación para definir lo que es un delincuente. Le preguntaba a Chico Xavier a Emmanuel, ¿qué es un delincuente a la luz de la inmortalidad del alma? Y a Emmanuel respondía, delincuente es aquel que no ha sido descubierto. Maravillosa definición, ¿no? Maravillosa definición, porque podemos en estos momentos haber cometido muchos actos delictivos que se traspolan a otras vidas. Pero noticia maravillosa, podemos regenerarnos, podemos rehabilitarnos, podemos reparar, podemos reeducarnos. El perispíritu, por eso, desde el punto de vista de la psicología espírita, ocupa un rol tan importante en el organismo. Durante la encarnación permite que el espíritu obre sobre el cuerpo físico, pero gracias a su descubrimiento se liga a la fisiología tanto como a la psicología, cómo altera o cómo se produce la organización del psiquismo. Por eso es importante, queridos hermanos, la manera en cómo identificar lo que estamos pensando, lo que hablamos, cómo nos expresamos hacia los demás, cómo nos vemos y el diálogo interior que tenemos hacia nosotros mismos. Todas las máximas de Jesús, explicadas a la luz de la doctrina espírita, hablan de la fundamentación de la psicología espírita y de la perfección para el espíritu inmortal. Mi reino no es de este mundo, advertía Jesús a Pilatos, quien tenía en esos momentos el poder transitorio, temporal, sustentado en el orgullo, sustentado en la vanidad, al punto de que sabía que el Mesías era un cordero, era puro y inocente, se lava las manos ante la humanidad perturbada
que prefiere al Galileo de luz frente al ladrón o Barrabás. Sigue sucediendo en la actualidad. Las condiciones psicológicas de aquellos que interactuaron con Jesús son condiciones psicológicas generalizadas, muy actuales. Muchas veces somos Pilatos y a pesar del sufrimiento, a pesar de conocer las verdades, preferimos nuestros triunfos egoicos. Muchas veces somos fariseos que aparentamos a la luz de la sociedad un comportamiento y exigimos de los demás los cambios y transformaciones que no hemos logrado. O somos escribas, o somos cobradores de impuestos, o somos realmente resueltos, transformados. Marías de Magdala, o somos Pedros, que amando y queriendo, al escuchar el canto, el murmullo del gallo, retomamos conciencia. Son ejemplos psicológicos. Por eso Jesús advertía que solo es bueno el Padre, solo es bueno su presencia. Y todos los enfermos, más del alma que del cuerpo, la hemorroísa, los lunáticos, los leprosos, los paralíticos y los perturbados del sexo, acudían a él buscando precisamente. Y Jesús, que aplicaba la doble vista, la capacidad de poder ver más allá de la condición física de los seres, podía identificar todo el recorrido reencarnatorio y si el alma que a él acudía estaba en el mérito, conforme a la ley de causa y efecto, de recibir la sanación. Por eso no todos fueron curados. Jesús, cumpliendo esa máxima maravillosa, no he venido a derogar la ley, curaba a aquellos que realmente se encontraban en condiciones de recibir esa oportunidad. El Dios de las causas primeras, la inmortalidad del alma, la ley divina o natural, todo eso opera en función de la vida futura. Jesús veía el espíritu que brillaba. Estos somos nosotros, queridos hermanos. Traemos grabadas en la conciencia las leyes de Dios. Por eso, el espiritismo, a partir de la pregunta 629 y hasta la 646 del libro de los espíritus, habla de el bien o el mal. Axiología, ética, esa ética que es transpersonal, que es inmortal, de tal manera que el concepto de psicología espírita es la única ciencia, la única filosofía, la única contextura desde el punto de vista científico que puede explicar hoy día la salud integral y la salud legítima. Kardec devuelve a Jesús, pero quisiera que se detuvieran allí, en un Jesús sonriente, sano, amoroso, incondicional, no en un Jesús crucificado, porque los religiosos, no voy a hablar de las religiones, los religiosos preferimos quedarnos en la crucifixión y muy poco nos concentramos en la resurrección, la inmortalidad. En la revista espírita que Kardec lanza en enero, primero de 1858, Kardec va desarrollando estas bases porque él sigue investigando. Hasta el momento inclusive de su desencarnación prepara este último momento. Y en el frontispicio de la psicología espírita o de este libro advierte que él implica o envuelve las ciencias, la moral, la inmortalidad y la naturaleza del hombre y su porvenir, ratificando lo dicho ya en la pregunta 872. ¿Cuáles son las leyes morales que regulan la vida del hombre? De tal manera que la doctrina espírita, sintetizando las máximas kardecianas, es importante porque después de muchos años de estudio, de interactuar con las realidades psicológicas post-mortem, Kardec concluyó
de una u otra manera, que estudiar a los espíritus es estudiar a los hombres, porque de una u otra manera, así nos neguemos a aceptar la continuidad de la existencia, vamos a ingresar al mundo espiritual. Por eso, todos los fenómenos morales, antropológicos, todas las circunstancias que actualmente y en el futuro va a vivir psicológica y emocionalmente la humanidad son explicadas por la doctrina espírita y esencialmente por la psicología espírita. De esa manera, cuando Kardec señala periódicos de estudios psicológicos, hace constantemente recordar cuál es el origen de esta psicología, la revelación de los espíritus. Y no se compara por eso la psicología espírita a las psicologías creadas por el hombre. La psicología humanista, la psicología clínica son creaciones propias del hombre. Pero el modelo que más se acercó a la psicología espírita y que utiliza Juana de Ángeles para poder vertir la verdad espírita es la psicología analítica de Carlos Gustavo Jung. Esta es la realidad de nosotros post-mortem. No hay que tener temor a la muerte. Hay que tener temor de cómo llegamos y en qué condiciones psicológicas y emocionales llegamos al momento de desencarnar. Este es el meollo del asunto. Este es el meollo que interesa. Porque Kardec, ¿qué dedujo? Que él encontró allí en el mundo espiritual seres buenos, seres sabios, seres perturbados, seres alegres, seres tristes. Y es evidente que en cada comunicación psicofónica, psicográfica, de efectos físicos, hablaba de una categoría de espíritus que se presentaban. Pero concretó, repito, mucho antes que Freud, que Carlos Gustavo Jung, que Adler, que Otto Rahn, que Elizabeth Kübler-Ross, mucho antes que Ian Stevenson, Michael Newton, Banerjee y todos los demás investigadores muy serios, que el alma tenía una individualidad, ¿sí? Y que ya se nos había enseñado esa preexistencia del alma en forma de fe, pero que el espiritismo, desde su visión científica, hacía patente esa realidad como tal. Así las cosas. Tenemos nosotros un libre albedrío y aquí es donde el espiritismo se desprende de todos los dogmas nocivos milenarios. Al saber que somos inmortales, al saber que reencarnamos y que nuestro proyecto de vida, reencarnatoriamente hablando, es la perfección como espíritu puro, cuyo modelo fue Jesús, demostrando que la felicidad es interior. El libre albedrío descubierto por la psicología tiene otra connotación en el espiritismo. Hay dos formas de libertades. Antes de reencarnar, diseñamos nuestro proyecto reencarnatorio. Y durante la reencarnación, en el cuerpo físico, está en la voluntad, en la disciplina de no ceder a aquellos instintos que en otrora, en el pretérito, nos habían perdido. Este es el gran aporte. Por eso los espíritus que experimentaban con Kardec tenían diferentes categorías. Y es en función a ese bienestar íntimo, a ese vocabulario que Kardec crea la escala espírita a partir de la pregunta número 100. Espíritus buenos, espíritus imperfectos y espíritus puros. La escala espírita no es simplemente del más allá, el de más acá, y ya nos están advirtiendo cuáles son las condiciones que debemos superar o luchar por superar para poder estar al momento de partir en condiciones emocionales dignas. Por eso, el mayor enemigo de todo este proceso es el egoísmo. Hoy le llamamos selfies. Vivimos vidas aparentes en las redes sociales. Pero a partir de la pregunta 913 hasta la 917, Kardec hace todo un estudio sociológico, psicológico del egoísmo a la luz de la inmortalidad.
advirtiendo que en función de la influencia de la materia es la imperfección más difícil de desarrollar. Aún 2000 años después, habiendo encarnado el propio Cristo, la humanidad no ha podido librarse. Allí está la guerra de Ucrania y Rusia. Ahí está que después de haber padecido toda una pandemia donde desencarnaron colectivamente tantas almas, el ser humano olvidó para volver a dar primacía a su vida egoica. Egoísmo del ergo yo, o como dice Juana de Ángeles, yoísmo. Todo contribuye, comentan los espíritus al codificador en la pregunta o el diálogo 917. Todo contribuye a mantener esa influencia, las leyes, la organización social y la educación. Mucho cuidado con esta advertencia, porque los modelos en universidades, en colegios del mundo que se adoptan están estimulando el egoísmo. Vemos profesionales con altos títulos viviendo depresión, incurriendo en corrección, incurriendo en maltrato intrafamiliar, incurriendo en abusos sexuales. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Que estos modelos no están tocando las causas profundas del ser. Porque cuando el ser entienda su naturaleza moral, el futuro real, no desnaturalizado por las ficciones alegóricas del infierno, del cielo, del purgatorio, cuando el espiritismo sea comprendido o la propuesta espírita y sus verdades sean conocidas, implementadas, empezando en los centros espíritas, empezando en los hogares espíritas y empezando en el corazón de los espíritas, vamos a transformar los hábitos, los usos y las relaciones sociales. De tal manera, queridos hermanos, que la propuesta es maravillosa. Empezó por Freud, ¿ok? Porque Freud identificó que el ser humano busca placer y busca evadir el dolor. Igualmente, hace que el ser humano no quiere experimentar estas condiciones. Lo tocó Otto Rahn, hablando que toda la problemática está en el poder. Es decir, el ser humano busca el sexo según las limitaciones de Sigmund Freud, definiendo al hombre como un animal sexual, y Otto Rahn lo demita en la búsqueda del poder. Pero sería Carlos Gustavo Jung, este maravilloso hombre, que a pesar de seguir a Freud, se aparta de él, y en esta obra maravillosa que recomiendo sobre la psicología del inconsciente, Carlos Gustavo Jung advierte que el ser humano está sujeto a una condición evolutiva distinta y no sujeta solamente al poder ni al sexo según las corrientes identificadas. Que necesitamos, palabras de Carlos Gustavo Jung, necesitamos más psicología, necesitamos más entendimiento de la naturaleza humana, porque el único verdadero peligro que existe es el hombre mismo y somos penosamente ignorantes de esta realidad. Esta es una respuesta que dio Carlos Gustavo Jung en 1959 al presentador británico John Friedman, y que da cuenta de la visión de la psicología analítica o de la psicología junguiniana como tal. Por eso, Juana de Ángeles basa su serie psicológica, sus 17 libros, vierte en el modelo, en los arquetipos junguinianos, el animus, el ánima, el inconsciente colectivo, el inconsciente individual, el self y otras más condiciones, a la psicología espírita, pero va saliendo la psicología espírita de Carlos Gustavo Jung para presentarse actualmente como una psicología independiente, autónoma. Así, a la luz de la psicología espírita y a la luz de la psicología analítica, el resentimiento adquiere otra tonalidad. Somos una personalidad en la reencarnación, pero esencialmente somos el self, la individualidad moral o el espíritu inmortal. ¿Cuáles son entonces las leyes morales
que están insertas en el inconsciente y que debemos desarrollar para poder superar el resentimiento. Las primeras conciernen al hombre, es decir, el noticia tú, conócete a ti mismo. Las segundas tienen que ver con la relación con Dios. ¿Cuál es la relación que guardamos con Dios independientemente de nuestras creencias? ¿Cómo nuestra relación con los semejantes? ¿O cómo nos relacionamos con el prójimo? De esos tres tipos de relaciones repercuten las reglas de la vida del cuerpo, la salud, al igual que las reglas de la vida del alma, el perispíritu y el alma como tal. Entonces, Kardec sintetiza al explicar la pregunta 617 y 617A, sintetiza las leyes morales en estas directrices que he descrito. ¿Cómo está tu relación contigo mismo? ¿Estás resentido contigo mismo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Reclamas, juzgas o estás resentido con Dios? ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Guardas resentimientos, prejuicios? Y de allí determinará necesariamente tu estado fisiológico y psicológico, es decir, las reglas de la vida del alma y de la vida del cuerpo. ¿Cómo opera un resentimiento? ¿Sí? El resentimiento se transfiere a la emoción. Oigan bien esta ruta del resentimiento que nos hace Juana de Ángeles. Sí, no somos responsables de lo que recibimos, de las impresiones, porque actúa el instinto, mas somos responsables de lo que hacemos con lo que recibimos, cómo lo interpretamos y cómo lo asimilamos. Entonces, el resentimiento se transfiere desde la emoción hacia la memoria, hacia el inconsciente, y de allí se convierte en un verdugo cruel del individuo que, debido al egoísmo, a la susceptibilidad, aumenta exponencialmente la circunstancia y pierde el discernimiento y la facultad de razonar. La cólera, la violencia, da cuenta del hombre que se quedó sin argumentos y recurre a la fuerza bruta. Y continúa Juana para que bajo ese proceso se fije en el inconsciente aquello que considera ofensa. ¿Qué sucede cuando no somos capaces de asimilar, de metabolizar y de entender que la ofensa obedece a una cognición perturbada de alguien que lo lanza? Nos estamos conectando vibratoriamente con el ofensor. El ofendido entiende que si no es capaz de digerir, de superar esa circunstancia y de mandar eso a la memoria, a la mente, al inconsciente profundo, poco a poco la conexión que hace con la ofensa y con el ofensor va envolviéndolo en fluidos deleterios de la rebeldía, en fluidos deleterios de la rebeldía y en perturbaciones emocionales y fisiológicas que se desarrollan y son estimuladas a través de la vitalización continua. Por eso es necesario perdonar. Por eso es necesario liberarnos, porque podemos huir, podemos inclusive salir del planeta, pero aquello que está grabado en el psiquismo y en el constante, en la forma en cómo los pensamientos son repetidos, son fijados, van alimentándonos y así nos encontremos a distancias e inclusive desencarnados, muertos, vamos a seguir vinculados a las circunstancias y a las condiciones y a las personas que nos hirieron. ¿Pero qué hirieron? Hirieron simplemente el orgullo. Advierte Juan, es comprensible que surja cierta frustración o inclusive desagrado ante las agresiones y los acontecimientos, dando lugar a sufrimientos de carácter transitorio. Y esto es lógico. Una ofensa tiene que muchas veces perturbarnos, darnos tristeza, melancolía, especialmente de quien viene. Pero si la fe es razonada, si hay una voluntad y un libre albedrío de comprender la circunstancia transitoria y de cómo no permitir que trascienda, la oración,
la fe racional, la acción de amor tiene que darnos y garantizarnos, tanto al ofensor como a nosotros, la salud integral. Hay que mentalizar a aquel que te ha herido, envolviéndolo en tu amor. Maravillosa terapia. Al principio difícil, porque no somos quienes para dimensionar el grado de perturbación que una acción de agresión puede generarnos. De tal manera que podemos vivir la perturbación transitoria, pero eso no implica, óigase bien, la instalación del resentimiento, porque sabiendo estas leyes, sabemos que en la medida en que no nos liberemos de esas fijaciones, de esas maquinaciones, especialmente de la venganza, estaremos sintonizando, gracias a las condiciones del perispíritu y gracias a las leyes de la sintonía y de la afinidad, la atracción con espíritus perturbados. ¿Por qué? Porque ese clima de fijación mental, lo explica la querida madrecita Juana de Ángelis, esa circunstancia elabora mallas nefastas, vinculaciones psíquicas con otras mentes desalineadas en la esfera espiritual, promoviendo los procesos obsesivos de grandes consecuencias, de grandes profundidades. De una u otra manera, no olvidemos que cualquier sentimiento, emoción, tendrá sus correspondientes en el mundo espiritual. Por eso, Kardec decía, la educación es el conjunto de hábitos adquiridos, hábitos de orden, hábitos de previsión, es decir, la construcción del carácter, porque una cosa es el temperamento instintivo sin controlar y otra cosa es el carácter. Al fijarnos en pensamientos positivos, al identificar que estamos pensando, porque muchas veces pensamos, mas no identificamos la emisión mental que emitimos. Estaremos sabiendo y conociendo que establecida esa condición obsesiva, el huésped psíquico va generando procesos hipnóticos muy bien tramados para que la mente anfitriona cada día se sienta más afligida. Esa es la explicación del por qué Hitler, del por qué inclusive el mismo Putin, del por qué los francotiradores que ahora asesinan colectivamente justifican todo de esta manera. Comportamientos, circunstancias no superadas han realizado en ellos toda una fase de obsesiones, permitiendo que entidades nefastas los conviertan en seres malévolos porque quieren en su ignorancia el mal, la perturbación y el desequilibrio. De tal manera que el diagnóstico del estado emocional invita a Juana para ir finalizando. Primero, conózate, mírate, es decir, cómo reaccionamos delante de nosotros mismos, cómo nos estamos viendo. Hay un ejercicio maravilloso. Mírate a un espejo fijamente a los ojos y di reiterativamente: me amo, me acepto, me valoro. Soy un espíritu inmortal que he vivido muchas reencarnaciones, para de esa manera hacer un análisis. Si estamos reaccionando con cólera, con celos, con amarguras, cambiar la sintonía mental y entender que tenemos potenciales por desarrollar, espirituales, subyacentes y no perturbaciones. Entonces, cuando tomamos conciencia de estas realidades, hay que pensar un trabajo educativo para liberarnos de esas manifestaciones desequilibradas. Una vez precisado cómo reaccionamos contra nosotros mismos, identificar cuál es la conducta con referencia al prójimo. Muchas veces somos inseguros porque pensamos que el próximo nos va a agredir, y muchas veces esas son las consecuencias nefastas de las relaciones familiares, humanas, laborales. Somos portadores de desconfianzas, de inseguridades,
Ahora tenemos que transmitir confianza porque sabemos que el objetivo de la existencia es amar y es conquistar a aquellos que fluídicamente son repulsivos porque seguramente hacen parte de un pasado absurdo y que ahora nos permiten arrepentirnos, rehabilitarnos y reparar, conquistar a aquellos que mal nos quieren. Por eso, el espiritismo, retomando la enseñanza del maestro, responde a esta tercera pregunta maravillosa: ¿de qué forma desarrollar los valores íntimos en relación así a los demás? Y responde Juana, en esta hora de la serie psicológica llamada autodescubrimiento. Primero, promover la empatía por la vida. Valora cada instante. Observa que cada experiencia, aunque difícil, son experiencias enriquecedoras. Avanza por la vida equilibrando la emoción, encantándote con las maravillas de la existencia, liberándote de la queja sistemática para vivir las excelencias de cada momento. La reencarnación es muy corta, ya está constatado. Ayer abrimos los ojos desde el vientre materno o ya cursamos los 50, 60 años y a veces miramos hacia atrás con miedo. No, a partir de este momento comienza a valorar la existencia y sé y sabemos, como lo muestra esta hermosa fotografía, que no estamos solos. Atraigamos a los seres amados, atraigamos a aquellos que son el desafío para no resentirnos más. Un cuerpo es una experiencia, un traje. Una reencarnación es un soplo renovador. Un enemigo es un amor por conquistar. Un resentimiento es el veneno profundo. Esa es la terapia libertadora que debemos superar. Aquí vivió 28 años Nelson Mandela en esta pequeña cárcel. 28 años. Y al momento de ser liberado, dejó una enseñanza maravillosa con la cual quiero cerrar. Dice Nelson Mandela, al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Seguiría siendo un prisionero, porque el resentimiento es como beber el veneno y esperar que mate a tus enemigos. Esa es realmente la forma de entender que la reencarnación, queridos hermanos, que ahora tienes, es una bendición. Hay muchos espíritus que polulan queriendo reencarnar, pero tú y yo tuvimos la experiencia, la bendición. Tuvimos padres que nos aceptaron. Tenemos un cuerpo físico, una cultura, una polaridad, unas potenciales. No podemos perder el tiempo odiando. No podemos perder el tiempo reuniéndonos para delinquir y hacer tanto daño. Ahora, como ayer, Jesús nos convoca a amar incondicionalmente. Si aquel no te perdona, ¿qué importa? Ya será un problema de aquel con las leyes divinas. Pero tú, conforme las leyes, al perdonar, al metabolizar y al transformar el resentimiento en amor, te encuentras en paz. Porque ahora sabes que las leyes están grabadas en el inconsciente y que allí esas leyes son instrumentos, son impulsores de la salud integral, que empieza por una sonrisa, que empieza por un abrazo, que empieza por donarte a través del perdón. Valora la familia, valórate a ti mismo y que al momento en que corresponde, volver a liberarnos del cuerpo físico, la vida en el mundo espiritual nos reciba con cánticos y trompetas diciéndonos: has vuelto a la casa del Padre sin ninguna maleta, sino con los tesoros del amor, del perdón, del conocimiento y de la sapiencia. Muchísimas gracias a todos por su paciencia,
por su amor y que siempre despertemos a la luz sonriendo con ganas de ser mejores personas. Gracias a Confecol y a FESDAC por la oportunidad. Abel. Muchas gracias, John, y muchas gracias a Dios por este momento, por este mensaje a través tuyo, John. Y bueno, los invitamos. Nuestra próxima conferencia federativa va a ser en el mes de agosto, 19 de agosto, Depresión, Locura y Suicidio a la luz del espiritismo, por parte de Belén López de Haces Paz, la Asociación Espírita Senderos de Paz de acá de Barranquilla también. En el mes de octubre aprovechamos para decir también toda la programación del año: Conflictos del Hogar a la luz de la reencarnación, por parte de Abel Prasca, miembro de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla. Y el mes de diciembre, el 2 de diciembre, tendremos un invitado externo a FESDAD, nuestro hermano Ubaldo Rodríguez, de Santa Marta, Salud Integral y la Inmortalidad del Alma. Va a ser también día sábado. Todas estas conferencias presenciales van a ser los días sábados en las horas de la tarde. Así que muchas gracias a todos los presentes y los invitamos a una nueva programación de estas charlas divulgativas, federativas de FESDAD. Gracias, John, nuevamente, y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes. Bien.